Que el Señor les bendiga, pero grandemente, mis queridos hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Hasta hora de la noche de este hermoso día que hemos tenido acá en Santiago, siendo ya las 7:30, les quiero saludar en el amor del Señor y quiero enviar un fraternal saludo, en particular, primeramente, a los hermanos de la Congregación Pentecostal Reformada, y también quiero enviarles un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que nos puedan o que nos van a escuchar o ver en otro momento, tanto en Santiago como en otros lugares de nuestro país, que es Chile. Y también vaya muchos cariños para nuestros hermanos que nos pueden escuchar afuera de nuestro país, en el extranjero, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela y en Argentina, en Centroamérica, vaya un etcétera. Les saludamos en el amor del Señor a cada uno de ustedes y esperamos que nos puedan estar dejando sus saludos, sus comentarios. En esta ocasión vamos a compartir una reflexión bíblica, una palabra del Señor. Nosotros los evangélicos deberíamos ser el pueblo del libro, ya junto a los judíos, pero tristemente, hermano, hoy tanto judíos como cristianos se caracterizan más que nada por las alabanzas, pero hay gente que definitivamente es evangélica, pero no ama la Biblia, no ama la palabra de Dios. Entonces, llamarse el pueblo del libro, a algunos les queda pero muy grande. La iglesia evangélica debería caracterizarse por amar la Biblia, por amar la palabra de Dios. De hecho, el protestantismo desde el siglo XVI en adelante enfatizó en la lectura. Es por eso que los países como Alemania, Suiza, Suecia, Holanda, Dinamarca, y todos los países escandinavos y nórdicos tuvieron un incremento, digamos, en su civilización, en su cultura, porque le dieron énfasis a la lectura, ¿ya? Es por eso que un reino tan insignificante y en muchos, digamos, aspectos, un reino poco productivo como era Holanda, se transformó, mis queridos hermanos, en uno de los reinos más importantes de Europa. ¿Por qué? Porque Holanda le dio espacio a la lectura, ¿ya? Así que, hermano, hoy les quiero compartir una palabra de Dios. Vamos a salir solamente con el audio, así que vayan muchos cariños para todos ustedes. Déjenos sus comentarios, y por mientras usted tome su Biblia, en el caso que pueda hacerlo, y vamos a leer San Marcos capítulo 9. Es una reflexión sumamente sencilla, pero que nos va a dar mucha claridad, mucha iluminación. El salmista dijo: la exposición de tus palabras alumbra. Ya, la palabra alumbra de una manera extraordinaria, nos da claridad, nos da luz, ordena nuestros pensamientos, se lleva la turbación, nos anima, nos llena de fe. Romanos 10:17. Es por eso, hermano, que debemos darle énfasis a la palabra de Dios. Así que saludamos a nuestra hermana Victoria. Por ahí veo a mi estimadísimo hermano Francisco. Dios le bendiga mucho. Nuestra hermana Victoria nos dice: Dios le bendiga. Por ahí vemos a nuestro hermano Michel, a nuestra hermana Rosa. Dios le bendiga mucho también a ella. Saludo a nuestra hermana Roselia, a nuestro hermano Juan Polanco, hermanos que puedan estar conectándose. Nuestra hermana Claudia Aburto nos dice: bendiciones, amén. Si vamos a leer la palabra del Señor, vaya dejando sus comentarios, sus saludos, y vamos a meditar en la palabra del Señor ahí en San Marcos capítulo 9, San Marcos capítulo 9, versículo 2 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, porque estaban aterrados. Entonces se formó una nube, cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Por un breve momento quiero que podamos meditar en este episodio que nos relata Juan Marcos. Lo primero que podemos decir de Marcos es que en realidad él se llamaba Juan Marcos. Y Juan Marcos recibió solamente el nombre de Marcos para diferenciarlo del apóstol Juan. Podría haberse llamado también el Evangelio según San Juan Marcos o el Evangelio según Juan Marcos. Pero para que no se prestara para confusión, solamente se le llamó el Evangelio de Marcos. Marcos no fue un apóstol, Marcos no fue un apóstol, digamos, connotado, sino que Marcos fue un familiar, de hecho fue el familiar de Bernabé, y fue un predicador, fue un evangelista, que por mucho tiempo estuvo con el apóstol Pablo, primero con Bernabé, después con el apóstol Pablo. Después hubo allí, digamos, algunas diferencias entre Pablo y Marcos. Marcos no se quiso sujetar a unas peticiones que le había hecho Pablo a Marcos. Entonces Pablo le solicitó a Marcos que cada cual se fuera por su camino. Marcos se fue con Bernabé, con su familiar, y Pablo siguió su camino. Entonces en ese momento hubo un quiebre. Y hay quiebre, hermano, que suceden en la vida, que también está Dios ahí. Dios está permitiendo algunos quiebres con algunos líderes, con algunas corporaciones, pero es con un propósito. Actualmente tal vez la persona no lo logre discernir, no lo logre ver, pero con el tiempo la persona va a decir: esto tenía un propósito, esto tenía un objetivo, esto tenía una finalidad. Entonces Juan Marcos o Marcos se va con Bernabé, y posteriormente Juan Marcos después termina desarrollando su llamamiento, hermano, con el apóstol Pedro. Tristemente, hermano, vemos hoy en las iglesias evangélicas que si una persona se va del lado de algún líder, de algún predicador, rápidamente lo señalan, lo critican, lo satanizan, lo denostan, lo tratan con términos peyorativos, porque algunos tienen una mentalidad totalmente papal. Si no están con ellos, no es de Dios. Entonces, esa mentalidad papal, romana, sectaria, hermano, no es validada por la Biblia bajo ningún punto de vista. Imagínense el trayecto de Juan Marcos. Estamos hablando acerca del escritor del Evangelio de Marcos, que en realidad se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos estuvo con Bernabé, después estuvo con Pablo, posteriormente nuevamente estuvo con Bernabé, después estuvo con el apóstol Pedro, y al final, digamos, de su ministerio también estuvo con Pablo nuevamente.
Entonces hay que entender eso, hermano, que en ocasiones estaremos con una persona, después tal vez Dios en su propósito nos lleva a trabajar con otra persona, y cuando la persona ya no está con uno o uno no está con un ministro en particular, no significa que la persona dejó de ser de Dios. Significa que sigue su rumbo, sigue su propósito, porque la obra es de Dios. Entonces, en el periodo cuando Marcos estuvo con Pedro, Pedro, por el Espíritu Santo, comenzó a dictarle el Evangelio de Marcos. Aunque fue Marcos el que escribió el Evangelio de Marcos, quien le dictó, quien le relató este Evangelio a Marcos fue Pedro. Pedro le comenzó a mencionar, a decir, a comentar todos los hechos de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Marcos? Como escriba, los puso por escrito. Tremenda la palabra de Dios. Entonces, aunque el Evangelio lo escribió Marcos, finalmente el autor, digamos, intelectual fue el apóstol Pedro. Entonces, aquí Marcos narra este tremendo episodio, hermano, este tremendo suceso que fue, hermano, donde Jesús se transfiguró. Ahora, ¿por qué, hermano, Marcos conoce esto? ¿Por qué Marcos da tanto detalle? Porque Pedro se lo contó. Pedro le contó este episodio tan extraordinario donde dice la Escritura que Jesús escogió a 3 de sus 12 apóstoles. Escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y quiero detenerme por un breve momento en esto, hermano, en que en ocasiones nosotros no queremos aceptar de que Jesús puede escoger personas. De repente queremos asumir que Dios va a hacer con todos lo mismo, o que Dios tiene que manifestarse con todos de la misma manera, o de repente asumimos, no, es que Jesús quiere manifestarse a todos en el mismo nivel. No. Aquí vemos en la Escritura que en un momento particular, en un momento cuando Jesús iba a manifestar su gloria, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús seleccionó, escogió a los que él quiso para mostrarle su gloria. Escogió a 3. Entonces, esto de repente no está, hermano, en nuestras visiones, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestro criterio. Porque nosotros asumimos de que Dios va a manifestar a todos de la misma manera, porque depende de cuánto le busquemos. Y claro que hay que buscarle. Pero también, hermano, hay que reconocer que Jesús le puede revelar a quien quiere su persona a la medida que él quiere. Entonces, habían 12 apóstoles, estaba también el grupo de los 70, estaba aparte la multitud, y Jesús, en su soberanía, Jesús, en su propósito, Jesús escogió no a 12 para manifestarle su gloria. Dios, el Mesías, escogió a 3. Entonces, en ocasiones, hermano, pasamos por alto esto, de que es un privilegio ir al encuentro de Jesús. Entonces, lamentablemente en ocasiones, hermano, hay personas que están siendo ministradas por Dios. Hay hermanos que están siendo ministrados por Dios, que Jesús les está mostrando su gloria en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios en un cerro, en un culto. Y cuando están ellos recibiendo esa bendición de Dios, ¿saben lo que están pensando? Están pensando en los 9 restantes. Digamos simbólicamente, es como que Pedro, es como que Jacobo y es como que Juan, en el momento de estar en el monte de la transfiguración, en vez de haber o de estar disfrutando, en vez de haber estado disfrutando ese momento de gloria, cuando Jesús estaba manifestando toda su gloria, cuando el Padre estaba diciendo, este es mi hijo amado, a Elohim,
en vez de haber estado disfrutando ese tremendo momento, que ellos hubiesen estado pensando, bueno, ¿y qué pasa con los otros 9 apóstoles? ¿Y por qué Jesús no trajo a los otros 9? ¿Y por qué no vinimos los 12 en total? ¿Y por qué Jesús no hizo partícipe a los 70? ¿Pero por qué Jesús no hizo esto también en el momento que estaba toda la multitud? Entonces hay personas que están siendo bendecidas por Dios, que Dios les está bendiciendo en un tiempo de búsqueda, y en vez de estar siendo ministrados por Jesús, disfrutando la bendición de Dios, están pensando en los 9 que Jesús no escogió para manifestarse. Entonces, queridos, hay que tener claro que si usted va a buscar de Dios, no esté pensando en que el hermanito X no fue, que la hermanita X no fue, que el hermanito Y no fue, que los otros hermanos no quisieron ir. Es que ¿por qué hoy día vinimos solamente estos poquitos al culto? Es que ¿por qué fuimos al cerro estos poquitos a orar? ¿Y qué pasa con el resto de la iglesia? Entonces hay gente que está pensando en los demás que no fueron, en vez de disfrutar de la bendición de Dios. Entonces, hay cultos que se realizan, hermano, que hay personas que están diciendo, ¿y por qué no vino este? ¿Y por qué no vino esto otro? Y no, la manera correcta, ¿sabes cómo es verlo? Dios me escogió a mí. Me siento privilegiado porque hoy pude venir a orar, porque habían 12. Simbólicamente habían 12, habían 100 hermanos de la iglesia, habían 1000 hermanos de la iglesia, habían 10, y hoy llegamos al culto 5, hoy llegamos 10, hoy llegamos 100. La gran mayoría no vino, pero yo me siento privilegiado porque pude venir a buscarle. Yo me siento elegido, me siento escogido por Dios. Pero ¿sabes cuál es la mentalidad que en ocasiones nos embarga? Es que estamos pensando en los que no fueron. Entonces, queridos, la sabiduría aquí es decir, oye, qué tremendo. Dios me honró a mí para venir al culto. Dios me escogió a mí para venir a adorarle. Dios me escogió a mí para ir a predicar a la calle. Es verdad que podrían haber ido muchos más, pero tal vez, Señor, tal vez, Dios mío, usted tampoco permitió que los demás vinieran porque usted me había escogido a mí para hoy día ir a un hospital. Usted me había escogido a mí hoy día para ir a una cárcel. Usted me había escogido a mí hoy día para ir a visitar a ese anciano. Usted me había escogido a mí hoy día para consagrarme. Usted me había escogido a mí. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice el texto. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Queridos, ¿usted se siente un escogido de Dios cuando usted va a tener una comunión con Jesús? O tal vez usted va con una cara larga y usted dice, pucha, ¿por qué tuve que venir hoy día? ¿Por qué vine? ¿Por qué fui al culto? ¿Por qué fui a orar? ¿Y qué pasó con los demás? ¿Cómo estamos viendo esa instancia? ¿Cómo estamos evaluando esas instancias cuando tenemos un encuentro especial con Jesús? ¿Cómo calificamos ese encuentro? Lo calificamos como un momento de gloria, como un momento cuando Jesús se va a transfigurar, como un momento cuando Jesús me va a ministrar su palabra, como un momento cuando Jesús me va a quebrantar, como un momento cuando Jesús va a hablar con mi persona, o voy a oír la voz del Padre por la palabra. Así que me siento privilegiado por Dios. O estoy viendo esos momentos de gloria como chuta. Estoy obligado a estar aquí. Bueno, nadie más vino, yo tenía que ir. Entonces, un mismo evento, hay personas que lo ven de diversas maneras. Entonces, hoy este sermón, esta reflexión breve, es una reflexión que nos invita a sentirnos privilegiados por Dios. Cuando vayas a orar, siéntete
privilegiado por Dios. Cuando vayas a predicar, siéntete privilegiado por Dios. Piensa que entre centenares, entre multitudes, entre un montón de personas, Dios te escogió a ti para ir a predicar a ese lugar. Dios te escogió a ti para dedicarle ese tiempo de oración. Dios te escogió a ti para dedicarle ese tiempo de ayuno. Dios te escogió, has sido privilegiado. Oh, Kamanda, Shika, Hai, Salí, Sarei, para Él manifestarse a tu vida. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¡Qué maravilla! Yo no veo aquí a Pedro, yo no veo aquí a Jacobo, yo no veo aquí a Juan diciendo, ¿y por qué me escogió a mí Jesús? ¿Y por qué no trajo a otro? ¿Y por qué no trajo a Andrés? ¿Y por qué no trajo a otros apóstoles? ¿Por qué no escogió a nosotros? ¡Qué molestia! No, ellos entendían que eran privilegiados por Dios. ¿Cómo te sientes cuando lees la Biblia? ¿Sientes que es un privilegio? ¿Te sientes escogido por Dios por ir al encuentro con Jesús? Hermano Richard, explíqueme eso. Cada vez que tú lees la Biblia en un sentido metafórico, simbólico, Jesús se está transfigurando. Cada vez que tú vas a la oración en humillación, espiritualmente Jesús se está transfigurando. Transfigurar implica que Dios, el Mesías, está manifestando su gloria a tu vida. Estás viendo esos instantes como un privilegio. Te sientes privilegiado por ir a la oración, te sientes privilegiado por ir al culto, te sientes privilegiado por predicar, te sientes privilegiado por poder hablar con Dios, te sientes privilegiado. Oh, qué tremendo. Obviamente que los carnales, que los tibios, que los mediocres, que estas personas que no entienden lo espiritual, que son verdaderos religiosos, nunca van a ver la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, el predicar, nunca lo van a ver como un privilegio, porque para ellos es una carga, para ellos es una molestia, porque no han conocido realmente al Cristo de la gloria. El que conoce al Cristo de la gloria, toda vez que va a orar, toda vez que va a predicar, toda vez que va al culto, cada vez que se consagra, lo ve como un privilegio. Pedro, Jacobo y Juan, en el momento que fueron al monte de la transfiguración, aunque erraron, aunque hablaron cosas necias, en algún momento ellos siempre vieron ese instante como un privilegio de Dios. Eres un privilegiado de Dios por tener esos momentos de comunión con Dios. Queridos, hoy es el momento de cambiar la manera de pensar. No veas tu servicio como una carga, como una molestia, como una mera obligación. No, es un privilegio. Hoy tienes que pensar que es un privilegio. Cada vez que tú vayas a la oración, cada vez que tú presentes un ayuno, cada vez que tú vayas al culto, cada vez que vayas a predicar, piensa como que Dios te está llevando al monte de la transfiguración y eres un privilegiado. Entre muchos Dios te ha escogido para manifestarte a ti su gloria. Él, el Mesías, quiere manifestarte tu gloria. No pienses en los 9 que no estuvieron. No pienses en los otros que podrían haber ido. No, piensa en que Dios, el Mesías, te escogió a ti para mostrarte su gloria. Así que esta es la palabra que quería de parte de Dios el compartirles a ustedes, y déjenos sus comentarios, sus saludos. Es una pequeña reflexión, pero yo creo que la gente que tiene el Espíritu de Dios la habrá comprendido mucho. Que fome, hermano, ver a una persona en un culto con la cara larga. Que fome, hermano, que desagradable ver a una persona en un cerro, hermano, con la cara larga orando. Que fome ver a una persona en un punto con la cara larga, como que si estuviera obligado. Que fome, hermano. Qué desagradable. Pero qué hermoso, hermano, es ver a una persona en un culto, en una predicación en la calle, con alegría, que en su rostro irradia, que se siente un privilegiado de Dios, que se siente un escogido de Dios. Qué lindo, hermano, qué bendición. Hoy qué lindo es ver una persona así. ¿Sabe qué? Una persona así motiva, una persona así te llena de gozo. Pero ver una persona con cara de limón,
ver una persona, hermano, en un punto con cara de amargado, qué lástima. Uno dice, ¿esta persona entenderá que fue privilegiado por Dios para venir a predicar la palabra? Entonces hoy día vamos a cambiar la disposición. Hoy día vamos a decir, hoy qué maravilla, hoy qué bendición, hermano Richard. ¿Sabe qué? Tuve la bendición de leer la palabra, tuve la bendición de ir al culto, tuve la bendición, hermano Richard, de orar hoy día, tuve la honra, tuve el privilegio, me siento escogido, me siento seleccionado, me siento apartado por Dios. Entre tanta multitud, Dios me escogió a mí para yo buscarle. Oye, qué lindo. Así que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Esta palabra les quería compartir de parte de Dios. Sentía una carga muy fuerte en mi corazón por compartir esta palabra y me di este tiempo, hermano, para entregarle esta palabra y que esta palabra sea de edificación. Así que considérate un escogido de Dios, un privilegiado de Dios, una persona honrada por Dios toda vez que tú tienes un encuentro con Él, toda vez que tú lees su palabra, toda vez que tú predicas, toda vez que tú te consagras a Él. Espiritualmente es como que Jesús te llevara al monte de la transfiguración. Así que Dios les bendiga mucho. Déjenos sus saludos, sus comentarios, coméntenos desde qué lugar escuchó esta reflexión. Obviamente que la palabra, hermano, el deleitarse en la palabra no es de todos, ni siquiera es de la mayoría, sino que es de los que Dios ha escogido para que se deleiten en su eterna palabra, en la palabra de Dios. Lo que yo he compartido hoy día es una reflexión, pero la palabra de Dios es la palabra escrita y en esa palabra deleítese. Y si esta reflexión ha sido de bendición, deleítese en esta reflexión para la gloria de Dios. Nuestro hermano Francisco nos dice, Dios lo bendiga, hermano Richard Riquelme. Muchas gracias. Saludos para todos los hermanos que estuvieron en línea. Déjenos sus comentarios y que el Señor les bendiga.